Buenos días y gracias por acompañarnos, como siempre. Hoy queríamos presentaros la propuesta, las modificaciones a las enmiendas que vamos a presentar al equipo de gobierno en lo que tiene que ver con las ordenanzas fiscales. Repetimos en algunos de los casos, puesto que venimos haciéndolo durante estos 4 años, a medida que vamos incorporando modificaciones, también vemos que nunca se tienen en cuenta, por tanto las mantenemos porque nada ha cambiado en relación a las que presentábamos el año pasado. De hecho, se hizo caso omiso en todas ellas y empezamos con una enmienda que presentábamos en la ordenanza 105 en lo que tiene que ver con el mercado de abastos. No se incluye, pero sí que nosotros queremos hacer una aportación para que esta ordenanza se revise. Pues es una ordenanza publicada el 21 de octubre de 2010 y afecta en lo que tiene que ver en términos generales con el texto. Tiene varios puntos en su articulado que echamos de menos, que entendemos deberían de estar regulados, y tienen que ver con el número de puestos ambulantes autorizados en el mercado semanal de los lunes y sus emplazamientos. Esto el año pasado provocó muchísimos problemas cuando hubo modificaciones en el mercado, cuando tocó sacar ese mercado del entorno de la plaza. Y luego cada vez que hay una propuesta, una solicitud, una medida nueva que se quiere implementar, realmente no está recogido ni regulado en ningún punto de la ordenanza, y creemos que a estas alturas debería de fijarse y señalarse cuáles son los emplazamientos de los puestos en el mercado semanal y por qué, a qué responde la suspensión de las autorizaciones, la pérdida de autorización, la transmisión de la autorización, cuáles son los procedimientos de selección. En definitiva, lo que sí vemos es que está todo un poco dejado y abandonado. Hay una parte que nosotros entendemos que debería de revisarse en lo que tiene que ver también con el mercado, y es que es el propio mercado de abastos quien tiene la encomienda de gestionar el mercado, pero además también quien se hace cargo o asume la responsabilidad de facturación y de gestión con los ambulantes. Esto implica que siempre les oímos decir y quejarse que Avilés es uno de los mercados más caros en los que ellos suelen trabajar, y fundamentalmente lo que hemos podido ver es que no se debe a la tarifa en cuestión, sino que al ser la empresa mercado de Avilés el que tiene que emitir la facturación, esto implica IVA, con lo cual implica que tienen que sumar ese IVA a la facturación, y eso lógicamente aumenta el coste que tiene para ellos, mientras que si se hiciese desde el ayuntamiento sería una tasa más, y ese importe, esa cuantía de ese impuesto no tendría que estar. A mayores, es una ordenanza que hay que revisar porque siguen apareciendo los festivales de la cerveza, que obviamente ya no se hacen en el mercado de abastos desde hace muchísimo tiempo, y también creemos que el certamen del queso y el vino, embutidos y artesanía, que ha ido cambiando y modificándose a lo largo de estos años, debería revisarse porque ni las tarifas están adaptadas, ni los entornos, ni nada de nada. Entonces, al final, muchas veces en nuestra labor de fiscalización recriminamos al equipo de gobierno actuaciones que toman en base a nada, y que además nosotros no podemos controlar en absoluto, puesto que no está ni bien regulado ni siquiera en la ordenanza que corresponde. Queremos presentar también una enmienda a la ordenanza número 206, reguladora de las tasas por aprovechamiento del suelo, subsuelo y borde de la vía pública y otros bienes de uso público, porque entre otras cosas hay muchas actividades que no están recogidas. Este año, igual que el anterior, en las fiestas de San Agustín, decíamos que hay una exención de tasas a los feriantes, que no entendemos por qué, pero cuando además pedimos que eso se cuantifique, somos incapaces de cuantificar porque no hay una tasa específica para este tipo de atracciones, y creemos que debe estar perfectamente regulado y que tiene que tener la tarifa adecuada. Hay otras muchísimas actividades que por supuesto están recogidas, pero lógicamente esa no deja de ser una actividad empresarial que nosotros además entendemos que esa exención que llega en muchas ocasiones tardía porque este año se empezó la actividad, se dio finalización a la actividad y todavía no se había firmado esa exención. No sabemos a qué responde, esto no lo han explicado todavía, pero sí lo que queremos es cuantificar qué cantidad de dinero estamos permitiendo a estas empresas que no paguen, en base a qué. Eso hay que cuantificarlo como cualquier otro tipo de ingreso.
y lógicamente lo que entendemos que tiene que estar regulado y de acuerdo a la actividad y no basarse en cualquiera de las otras tarifas que hay para ocupación del suelo público, que desde luego no tienen absolutamente nada que ver. Pedimos también que se modifique la ordenanza 404, presentamos una enmienda que es el impuesto de actividades económicas, y esto también venimos haciéndolo durante años. Todos sabemos que hasta la facturación de 1 millón de euros las empresas no están obligadas a pagar el IAE, pero sí que en el momento que se alcanza la facturación de 1 millón de euros, facturación que no beneficio, aquí es donde las empresas tienen que contribuir, y entendemos que una empresa puede facturar 1 millón de euros, pero no quiere decir que tenga beneficios. Y lo que pedimos es una bonificación para esas empresas que pueden estar en momentos delicados y que no se atienda solo a su facturación, sino también al resultado empresarial que tienen. No estamos para seguir perdiendo empresas, y desde luego, si realmente queremos ayudar, como se dice tantas veces, a que las actividades de aquellas personas que en un momento determinado tienen dificultades, pues entendemos que sería importante el tener en cuenta esta bonificación de la cuota. Y luego presentamos una enmienda también en lo que tiene que ver con la ordenanza 500, que afecta también a la 214 y a la 501, que tiene que ver con el suministro de agua. Recientemente el equipo de gobierno presentaba su propuesta y además hacían mucho hincapié en que beneficiando al comercio, que esto ya lo venimos pidiendo durante años, pues que habría una exención para las empresas, para los comercios, oficinas y despachos, este tramo específicamente regulado, que no consuman un volumen determinado. El problema no está en el consumo, el problema está en el tramo al que pertenece. Nosotros ya decíamos que por un lado tenemos el consumo que es para particulares, el consumo industrial, y luego el tramo que afecta al comercio y a oficinas y despachos. Es una barbaridad el incremento que tienen, pero tiene que ver en el tramo, primero, porque el ayuntamiento decide si va a hacer una bonificación. Bueno, realmente lo que se está aplicando es que el consumo de agua, pues casi en ninguno de los casos se va a llegar a esos mínimos, con lo cual no se les va a beneficiar más allá de 1 euro mensual, o lo que es lo mismo 3 euros trimestrales, porque la cuota de suministro, lógicamente, van a tener que pagar exactamente lo mismo que están pagando, respondiendo a ese tramo comercial. Y luego el incremento que se produce también, lógicamente, en el alcantarillado, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la recogida de residuos, que como todos sabemos se va a aplicar este año por primera vez. El año pasado no, y esto lo denunciamos. Esto ya estaba en vigor el año pasado. Había campaña electoral y a todo el mundo le interesó que se asumía ese incremento, que lo asumirían los ayuntamientos con unas bonificaciones del Principado, pero este año, bueno, pues en la mayor parte de los ayuntamientos toca implementarlo. Bien es cierto que en el Ayuntamiento de Avilés, con todo el remanente que se ha venido utilizando durante estos años, quizá podría hacer uso este año, que todavía se permite que sea asumido por los ayuntamientos, que podría aplicarlo. En cualquier caso, como esta recogida de residuos tiene un incremento por ley, una ley de un gobierno socialista, que no viene más que a agravar, y para ser los primeros de la clase, además, en términos medioambientales, pues tiene una obligatoriedad. Y esa obligatoriedad al comercio le va a perjudicar extraordinariamente. Es decir, vamos a bonificar lo que tiene que ver con el consumo de agua y solo el consumo, pero ese tramo directamente les lleva a que la subida en recogida de residuos pues se va a incrementar en torno a 4 euros al mes más o menos por comercio. Es decir, se va a aplicar en Avilés una subida del 20%, en términos generales, que lógicamente afecta en menor medida pues aquellas facturas que sean de uso privado, de particulares, pero sí afecta de manera importante al comercio y a la industria. Insistimos, lo que hay que hacer con el comercio, oficinas y despachos, no es bonificar el consumo de agua, que prácticamente es inexistente. Lo que hay es que esa factura trimestral, en el caso del comercio, que engloba los servicios de agua, de alcantarillado, de recogida de residuos, tiene que tener un tramo más acorde a lo que es su actividad,
porque independientemente de que se modifique el consumo, pues la recogida de la basura lógicamente les va a afectar de una manera muy importante por el hecho del tramo al que pertenecen. Por tanto, esto es lo que nosotros vamos a pedir, que de antemano, lógicamente, ya sabemos que va a quedar en tierra de nadie una vez más, pero insistimos, ayudar al comercio es ayudarle de verdad con necesidades que tiene el comercio, no con improvisaciones que maquillen en un momento determinado las subidas a las que están sometidas. Precisamente hoy hablaba, además, últimamente se les ha ocurrido o no, bueno, pues soltar una batería de medidas para ayudar al comercio, y una de ellas era el que de manera inmediata se implementaría la gratuidad del parking de Bancobao durante 2 horas para aquellas personas que consumieran 10 euros o más. Ruasa está recibiendo solicitudes de comercios que se quieren adherir a todo esto, pero Ruasa no ha vuelto a tener ningún tipo de conocimiento de que esta medida se vaya a implementar, y ya llevamos varias semanas desde que se anunció. Por tanto, si de verdad queremos ayudar al comercio, a la actividad empresarial, que es lo que necesitamos en esta ciudad, yo creo que habría que entrar un poco más en el detalle y en la necesidad de estudiar qué tasas, qué tributos, qué impuestos son los que ahora mismo están gravando y dañando la actividad empresarial y comercial.